de lo que es la enfermedad arterial periférica. Como dije, esto ya hay guías que están específicamente, fíjense aquí, este es un grupo colaborativo de todas estas sociedades, sociedades de cardiología, sociedades de radiología intervencionista, sociedades vasculares, y obviamente se basan en la evidencia, el nivel de evidencia, cosa que ya ustedes conocen, lo que son las diferentes recomendaciones para de acuerdo al grado de evidencia. Ya estas las tienen ustedes, la del 2016 y las del 2017. Bueno, la enfermedad, ¿qué es la enfermedad arterial periférica? Bueno, realmente es la manifestación, sobre todo a nivel de miembros inferiores, pero también se puede manifestar a nivel coronario, se puede manifestar a nivel carotidio, se puede manifestar a nivel abdominal, con los aneurismas de aorta abdominal, y a nivel renal, y definitivamente a nivel de miembros inferiores. Esta enfermedad tiene ciertos patrones que vamos a ver y respeta, realmente es muy difícil ver arteriosclerosis en los obliterante, obstructiva en los miembros superiores. Y lo que ocurre es que la arteriosclerosis, como hemos mencionado en algunas clases, produce una placa y esa placa va poco a poco estrechando la arteria, que es esta, la va estrechando y produciendo entonces los síntomas y los signos. Esto lo voy a pasar muy rápido. Ustedes lo tienen en los excelentes resúmenes que hacen los estudiantes. Son los estudios de prevalencia y ven que hay de diferentes tipos de estudios y vemos básicamente cómo se ve la enfermedad a medida que la población envejece, que es el estudio Partners, después de 70 años, cómo aumenta la incidencia, sobre todo en el Partners, que también se asoció a historia de diabetes y de fumadores. Es decir, sabemos que existe una relación directa entre los factores de riesgo y la incidencia de esta enfermedad. Aquí vemos, comparando dos estudios, el de Rotterdam y el de San Diego, y vemos cómo el índice tobillo braquial es importante para hacer la adecuada determinación de la enfermedad. Y es como vamos a ver, una herramienta muy sencilla. Y vemos cómo también afecta al factor racial. Aquí vemos cómo este grupo, que son los caucásicos, básicamente, en la población de Estados Unidos, porque son estudios realizados en Estados Unidos, cómo aumenta en la raza negra, en los hispánicos y los asiáticos es un poco menor. Y cómo también está relacionado, en este caso, en este estudio, el test de tolerancia a la glucosa, como cuando hay un estudio normal, hay una menor prevalencia de enfermedad periférica. Cuando ahí el test está alterado, pues aumenta, y definitivamente los pacientes diabéticos es donde está la mayor incidencia. Y cómo aquí pues la proteína C reactiva como un predictor de incidencia de enfermedad, porque es un predictor de inflamación también, ¿no?, en el endotelio. Y vemos que cuando no está elevada, la incidencia está baja, aumenta la proteína C reactiva en los pacientes con claudicación intermitente, y ya cuando ya está pacientes que han sido revascularizados, pues es mayor. Los factores de riesgo, ya ustedes lo saben, fumar, aquí según el aumento de enfermedad, fíjense que factores modificables como el cigarrillo, que es uno de los más importantes, la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y enfermedades más raras, pues como la hiperhomocistinemia y lo que le mencionaba de la proteína C reactiva. Bueno, este es un grupo, un estudio en pacientes para determinar
la incidencia para detectar estos pacientes usando el índice tobillo braquial, fíjense que un 29%, porque la mayoría de los pacientes son el grupo de pacientes asintomáticos, y estos pacientes pueden ser detectados adecuadamente con el índice tobillo braquial. Y dentro de este grupo, fíjense que pacientes que tienen solamente enfermedad periférica, 40%, algo muy importante, pero los que tienen enfermedad periférica más enfermedad cardiovascular, ya sea coronaria, carótida, etcétera, es un 56%. Así que es importante investigar la enfermedad avanzada en estos pacientes. En cuanto a la sobrevida, fíjense aquí una tabla de sobrevida a largo término de pacientes con enfermedad periférica, y fíjense cuando el paciente está severamente asintomático, cómo la sobrevida a 10 años cae y cómo va cayendo comparado con sujetos normales. Cuando la tiene pero está asintomático, que es una fase de la enfermedad, pues no cae tanto. Cuando está asintomático empieza a caer, y obviamente en los severos la sobrevida a 10 años cae más. Y pacientes con claudicación intermitente, la incidencia de amputaciones y sobrevida, fíjense cómo a través de los tiempos, de los años, a 10 años, pues la sobrevida cómo va cayendo a medida que el paciente envejece. Perdón. A medida que el paciente envejece, y cómo va aumentando progresivamente la incidencia de amputación, que es aquí en verde, de intervención y de infarto del miocardio, porque también son fases de la misma enfermedad. Bueno, las manifestaciones se van a deber definitivamente a cuánto más está obstruida la arteria. Fíjense que inicialmente los pacientes no tienen síntomas cuando son obstrucciones, menos de 30%. Ya cuando empiezan a tener síntomas son obstrucciones mayores del 50%, y entre los síntomas varían pues la enfermedad isquémica del corazón, si afecta a la coronaria, la cerebrovascular, si afecta a la carótida, o periférica, que es el caso que nos ocupa. La claudicación intermitente es el signo y síntoma guión de estos pacientes. Como ven ahí, pues viene de los tiempos, viene del latín y fue descrita como angina de las piernas. Vemos un ejemplo, dice aquí: un hombre rico y jubilado tiene claudicación cuando camina más de 15 cuadras. En este caso, miren la distancia, 15 cuadras, o sea que el hombre está jubilado, quiere decir que debe estar por arriba de los 60 años, ¿verdad? Y no tiene problemas económicos. En este caso, la cirugía vascular y el stent son procedimientos paliativos, recordar esto, no curamos con esto. Entonces, este paciente, la claudicación tiene un curso impredecible, no sabemos si de repente con medidas sencillas, como vamos a ver, como el ejercicio, como controlar la presión y otras cosas, puede mejorar. No hay indicación de una operación o intervención temprana. No necesita tampoco un workup, es decir, hacerle estudios muy costosos o invasivos, como por ejemplo una arteriografía, porque hay estudios más sencillos, como vamos a ver, como el Doppler. Si fuma, debería dejar de fumar y se beneficiaría con un programa de ejercicio y uso de silostazol, que vamos a ver que es la droga que ha sido aprobada por la FDA. Bueno, este es el ciclo. Tómenle foto. Esto es la claudicación, como inicia pues con una enfermedad periférica, donde hay disfunción endotelial que lleva a isquemia, y cómo va progresivamente liberándose radicales libres que van produciendo mayor obstrucción, y cómo se empeora con estos factores de riesgo. Esto es importante. El individuos que tienen enfermedad arterial periférica, encontramos tres grupos. Los asintomáticos, el individuo no sabe que lo tiene porque no ha llegado a una obstrucción
lo suficientemente significativa. La claudicación clásica, donde el individuo, esta sí la tienen que saber, el individuo empieza a caminar y de repente a una distancia casi siempre predecible, él siente un dolor atrás en las pantorrillas, sobre todo, aunque lo puede sentir también en los muslos, pero básicamente en la pantorrilla este dolor hace que se detenga y él después de un reposo desaparece el dolor y vuelve a caminar. Cuando repite la misma distancia, vuelve a claudicar. Esto es lo que se llama claudicación intermitente. Y vemos cuando hay diferentes patrones de dolor atípico que son los más difíciles de diagnosticar y donde usted debe utilizar alguna otra herramienta de diagnóstico. Otro caso, un cartero de 56 años de edad describe dolor severo en la pantorrilla derecha cuando camina 2 o 3 cuadras, es decir, está claudicando. El dolor se alivia descansando 10 o 15 minutos, pero se repite si vuelve a caminar la misma distancia. No puede hacer su trabajo de esta manera, es cartero y aún no califica para la jubilación, por lo que está ansioso por resolver este problema. Él no fuma. En este paciente vemos que necesita ayuda. Comenzar con estudios Doppler. Si tiene un gradiente significativo por Doppler, entonces hagamos una angiotomografía o una angiografía y después probablemente una angiografía con la colocación de stent si es posible o si no cirugía en caso tal de no ser posible. Todo eso lo vamos a ver en breve. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. También existe una pseudoclaudicación que también debe ser reconocida ya probablemente por especialistas. Fíjense todo el diagnóstico diferente. Doctor, Dígame. una consulta. En el caso del paciente que es cartero y tiene la claudicación, ¿cuánto tiempo, o sea, porque me imagino que el stent le va a aliviar el dolor por algún tiempo, pero como dice que es paliativo el tratamiento, ¿cuánto tiempo sería que le aliviaría? Porque volvería de nuevo a tener la claudicación y seguiría con el problema, ¿no? Ok, ahí vamos a ver eso ahora. Cuando vemos lo del stent, me haces la pregunta ahí de nuevo porque sí lo vamos a ver. Vamos a discutir esa parte ahorita. Bueno, nuevamente el diagnóstico diferencial es con todas estas patologías de las venosas, las neurológicas y las osteomusculares. Y fíjense, pues hay una gran cantidad de cosas que pueden producir estas molestias y hay que diagnosticarlas adecuadamente. Bueno, aquí dice, un paciente te consulta porque no puede dormir. Al preguntar resulta que tiene dolor en la pantorrilla derecha, lo que le impide conciliar el sueño. Relata que el dolor les aparece si se sienta al lado de la cama y cuelga la pierna. Su esposa agrega que lo ha visto hacer eso y se ha dado cuenta que la pierna, que estaba muy pálida cuando estaba acostado, se vuelve un color púrpura oscuro varios minutos después de sentarse. En el examen físico, la piel de esa pierna es brillante, no tiene vello y no tiene pulsos periféricos palpables. Lo que ustedes acaban de ver es un cuadro clínico, un cuadro clásico ya de dolor en reposo. Esto significa que este paciente que no puede dormir acostado, sino que tiene que sentarse para ver si por gravedad, definitivamente por gravedad, la isquemia crítica. Es decir, este paciente ya dentro de poco va a evolucionar a una claudicación, a una amputación, porque va a ser una gangrena. Como dice ahí, dolor en reposo, necesita estudios para ver si la cirugía vascular puede ayudarlo urgente. Bueno, ya ustedes saben cuál es la definición de isquemia. Cuando las arterias se obstruyen, los tejidos son irrigados por estos vasos, sufren de isquemia y los cambios que se van a producir van a definir el grado de daño y si este es reversible o es irreversible. La obstrucción, la isquemia arterial obstructiva puede ser aguda o crónica. Ya se habla pues que es aguda si tiene por lo menos de 2 semanas
desde cuando se instaló. Y siempre nos vamos a referir a los miembros inferiores, le digo, es muy rara en los miembros superiores. El examen físico es la guía para ustedes diagnosticar adecuadamente esta patología. ¿Ok? Entonces estamos hablando de examen físico para hacer el diagnóstico diferencial y aquí como dice las 5P, que son dolor, ausencia de pulso, palidez, parestesia o parálisis o pérdida de la disminución de la funcionalidad del paciente, ¿no? Y el paciente, si nosotros no lo atendemos a tiempo, va a empezar a desarrollar úlceras precisamente por esta isquemia, ¿no? Va a empezar a desarrollar lo que es la gangrena seca. Aquí tenemos 3 ejemplos. El ejemplo que ustedes ven arriba es una gangrena seca. Fíjense cómo a pesar de que está un poquito hinchado la pierna, lo importante aquí es cómo ya hay necrosis, ya hay momificación de los dedos de este paciente, lo que habla de una gangrena seca por insuficiencia arterial. En este caso, fíjense que hay un componente infeccioso. Quiere decir que a la falta de circulación ya se está agregando una gangrena húmeda. Y este ejemplo que ven acá, ¿qué es lo que ven más visible acá en esta úlcera? Nadie quiere ganar 5 puntos hoy. Bueno, aquí se ven unas venas, se ven varices en este paciente y esta úlcera entonces es de etiología varicosa y el tratamiento es completamente diferente. Esa es la importancia de diferenciarlas. El examen físico, importante, revisar los síntomas, tomarle la presión en ambos brazos y el índice tobillo braquial que lo vamos, eso es por encima de cualquier estudio realmente. Aquí vemos presión en ambos brazos, examen cardíaco, palpación del abdomen, ahora lo vamos a ver, por enfermedad aneurismática, ocultación de soplo y examinar sobre todo las piernas y los pies. El examen de los pulsos, que lo vamos a ver, pulso carotidio, radial, el cubital, el femoral, el popliteo, el dorsalis pedis o el tibial anterior y el tibial posterior. La escala que se usa, si es 0 si es ausente, 1 si está disminuido, 2 normal y 3 cuando está, es como saltón, que se ve, como hemos dicho, ahora van a ver ejemplos de pulso saltón que los hemos tomado de algunos pacientes nuestros. El paciente que operamos ayer tenía un pulso saltón, porque tenía un paciente con insuficiencia aórtica. Aquí nuevamente, fíjense esto, que no se les olvide nunca esta diapositiva y por eso la traigo. Ahí está el médico con su estetoscopio, la forma correcta de hacerlo. Usted no puede examinar a un paciente si usted no lo toca. Usted, así, a veces creo que tocan así, con un dedito. No. Fíjense cómo todos los dedos, ahora lo vamos a ver, la forma correcta de examinarlo. Y aunque el médico está vestido, bueno, él tiene que, no, con guantes usted no puede sentir, te pierde la sensibilidad, tiene que hacerlo así, claro, después se lava las manos. Bueno, el índice tobillo braquial, ¿qué es? Es el índice, aquí están los pasos, vamos a verlo detenidamente. Ese índice usted lo obtiene tomándole la presión en ambos miembros superiores, tanto el miembro superior derecho como el miembro superior izquierdo. Toma la presión más alta, sistólica más alta. Puede ser que esté en el brazo derecho, puede ser que esté en el brazo izquierdo, y la nota. Si se utiliza el recurso del Doppler para la presión, definitivamente que le da más acertada, ¿no? Pero bueno, no es necesario, siempre y cuando usted con el efimomanómetro, usted la detecte. En el tobillo, cuando hay lesión, sí es más difícil. Ahí sí tiene que tener para ya sea tibial anterior o tibial posterior, y toma de los dos, tibial anterior y tibial posterior, y utiliza la más alta. Ahora lo vamos a ver.
Y entonces la presión más alta la coloca en el denominador y del tobillo, y la presión más alta de la arteria braquial la coloca abajo. Esto nos va a dar, fíjense, un índice. El índice, para que sea diagnóstico de enfermedad periférica, tiene que ser menor o igual a 0.9. Es decir, todos nosotros debemos tener un índice de 1, porque la presión en la superior debe ser igual exactamente a la presión en miembros inferiores. Si es menor o igual a 0.9, indica que este paciente tiene algún grado de enfermedad arterial periférica. Estas son las herramientas. Usted necesita un Doppler sencillito. Y fíjense la importancia de esto. Es 95% sensitivo y 99% específico para enfermedad arterial periférica. Salvo algunas excepciones, cuando vemos pacientes a veces diabéticos, que la arteria está endurecida, entonces no la podemos comprimir y ahí tendríamos que usar otra herramienta, ¿no? Porque sale más de 1 punto y pico. Entonces ahí tenemos que usar lo que se llama el índice del dedo, donde se aplica pero ese es un aparato especial donde se usa el índice dedo braquial. Ese es un aparato especial que nada más tenemos los especialistas, ¿no? Y aquí vemos la interpretación. De 1 a 1.29 está normal. Pregunta examen esto. De 0.91 al 0.99 borderline, como dice ahí, limítrofe. De 0.41 a 0.9 enfermedad moderada a leve. Y menos de 0. Enfermedad severa. Paciente que tiene isquemia con peligro de gangrena inminente tiene menos de 0.4. Cuando usted tiene más de 1.30 son los que hemos dicho, los diabéticos que no lo comprimen porque la arteria es muy dura y tiene que hacerle el dedo braquial. Y aquí vemos un ejemplo. Paciente que le toman 150 milímetros de mercurio del lado derecho y 160 del lado izquierdo. Se toma entonces el lado que tiene la presión más alta. Y abajo vemos que la arteria tibial posterior era 40, la tibial anterior era 80, tomamos esta. Y de este lado es 120, la más alta, que es la tibial posterior. Si queremos calcularle el índice a este paciente del lado derecho, dividimos entonces 80 entre 160 y nos da 0.5. Este es un índice de enfermedad moderada, ¿verdad? Y del lado izquierdo dividimos 120 entre 160 y 0.75, que es un índice de enfermedad leve. ¿Alguna duda con respecto al índice tobillo braquial? Lo vamos a ampliar ahora en la práctica, en el taller. Doctor, yo tengo una pregunta sobre el índice. Diga. O sea, si yo tomo en la braquial y es el mayor el derecho, y cuando tomo en la tibial es mayor el izquierdo, o sea, agarro el derecho del braquial y el izquierdo de la tibial. No, estamos viendo, acuérdate que las dos piernas pueden tener enfermedad diferente. Como hemos dicho. Es por lado, o sea, las dos, Claro, derecha con derecha e izquierda con izquierda. A lo mejor a lo mejor no, ya con este índice tú determinaste que aquí la obstrucción es menos severa que acá. Por eso que tienes que calcular un índice para la pierna derecha y un índice para la pierna izquierda. Ok. Bueno, cuando son incomprensibles las arterias, a este paciente hay que hacerle otra cosa. Estos son los estudios de presiones segmentarias. Esto se hace con una máquina especial donde determina exactamente dónde es el problema. Y fíjense que inicialmente ya la onda nos está dando que no es trifásica. La onda, ahora lo vamos a ver, lo que es una onda trifásica. Espero que los estudiantes tengan ondas trifásicas normales. Y vamos a ver lo que son las ondas bifásicas, las ondas monofásicas y prácticamente esta que denota que aquí hay un problema serio
entre la pantorrilla. Aquí vemos lo que es la onda trifásica, fíjense, sistólica, diastólica y la incisura, y como que hay un componente, un tercer componente siempre arterial. Aquí vemos la bifásica, ¿eh? Y la monofásica no tiene ninguna de las tres, solamente usted ve una meseta y indica que debe haber enfermedad. Entonces, por esa razón, el estudio más importante después del índice tobillo braquial que hace usted mismo en su clínica es el Doppler, el ultrasonido, el ecodoppler duplex color. Ese estudio sí nos da vemos la arteria, vemos la placa, medimos la arteria, medimos los flujos, medimos el gradiente, vemos la obstrucción. Y ese estudio nos lleva a otros estudios complementarios, como por ejemplo el estudio de resonancia magnética, donde confirmamos. Este estudio se hace con gadolinio, a veces se utiliza en pacientes pues, que tienen problemas renales y no es posible usar el yodo. Y la angiotomografía computarizada, donde también vemos todo el recorrido con la reconstrucción. Aquí tenemos un patrón femoropopliteo que vamos a ver más tarde. Igual, fíjense aquí, tenemos un patrón en ambos lados, femoropopliteo. Bueno, brevemente, un hombre de 45 años aparece en el servicio de urgencia con una extremidad inferior pálida, fría, sin pulso, parestésica, dolorosa y paralítica. El proceso comenzó repentinamente hace 2 horas. El examen físico no muestra pulsos en ninguna parte de esa extremidad inferior. El pulso de la muñeca es 95 por minuto, extremadamente irregular. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Por 20 puntos. Eh, 5, 4, síndrome Una enfermedad compartimental. arterial periférica. 3, Isquemia arterial obstructiva crónica. 2, 1. Una disección Aneurisma aórtica. de aorta abdominal. Se le fue lo más fácil, se le escapó los huevos al águila. Embolización por el desprendimiento de un coágulo de la aurícula izquierda. Usted dice, esos son muy sofisticados. Usted tiene que salir de aquí. Hay algunos que no le veo la cara por ahí. Andrés está escondido. Embolización por el desprendimiento de un coágulo de la aurícula izquierda. Comience con estudios Doppler. Si tiene una oclusión completa, realice una embolectomía con catéteres de Fogarty. Así viene el examen semestral, es así. Tienen que aprender esto. Y si estuvo isquémico durante varias horas, agrega una fasciotomía para prevenir el síndrome compartimental. La oclusión incompleta se puede tratar con eliminadores de coágulo. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde ustedes ven esos elementos acá? Es que este tiene que ser el análisis. Va al cuarto de urgencia, una extremidad inferior pálida, fría y sin pulso. ¿Es algo crónico o es algo agudo? Es agudo. Tiene menos de 2 semanas. Parestésica, dolorosa y paralítica. El proceso comenzó repentinamente hace 2 horas. El examen físico no muestra pulsos en ninguna parte de esa extremidad inferior. Quiere decir que es una obstrucción alta, probablemente ilíaca. El pulso de la muñeca es 95 por minuto, extremadamente irregular. ¿Qué tiene el paciente? Una fibrilación auricular. Una fibrilación auricular. Muy bien, Giselle, 10 puntos para Giselle. Este paciente con una fibrilación auricular, que lo hemos diagnosticado acá, a veces hasta con el pulso, pero también poniéndole el Doppler para escucharlo un poquito mejor. En el pie se puede diagnosticar. Entonces es la primera causa de embolización. Tú me estás anotando ya, ¿cómo no? Porque bueno, creo que Giselle la más agarrado puntos hoy. Ok, las causas más frecuentes de isquemia aguda, bueno, son trombosis y embolismo arterial como en un 80 o un 90%. También puede ser en los traumas cerrados o penetrantes por fracturas
con lesión. Sobre todo, una de las más importantes es cuando usted tiene una dislocación de la rodilla, porque allí puede ocluirse agudamente la arteria poplitea. Los aneurismas por embolismo de placas ateromatosas, ahora vamos a ver eso, sobre todo cuando se resuelven por vía endovascular. Esto puede ocurrir. Los tumores por compresión extrínseca o invasión esto es más raro, y la trombosis venosa iliofemoral o flegmasia cerula dolens, es decir, una trombosis venosa profunda que progresa hacia edema y comprime los vasos arteriales. Esto es más raro también, porque ya estos diagnósticos se hacen con mayor frecuencia con la ayuda del el ultrasonido. Los émbolos se originan principalmente del corazón. ¿Cuándo? Cuando tiene un infarto agudo del miocardio. Cuando usted tiene un infarto agudo del miocardio, la cicatriz produce una dilatación y ahí se produce un trombo. Y ese trombo puede embolizar. La fibrilación auricular o la estenosis mitral. ¿Se acuerdan que dimos este caso, verdad? Donde este paciente tenía una estenosis mitral severa. Y este caso donde el paciente tenía un trombo en la aurícula izquierda por fibrilación auricular, y esto es causa de émbolos. En los casos en que estamos haciendo tratamiento del aneurisma, cuando lo hacemos de forma endovascular, esto que está pegado a la arteria, cuando se dilata la arteria, bueno, a veces cuando uno sube las guías, eso se desprende, migra y entonces obstruye agudamente las arterias. Estos casos, por ejemplo, fíjense, aquí estamos colocando una prótesis. Miren el grueso de este catéter, es casi tan grueso como la arteria, ¿no? Claro, ahora los catéteres, esto fue en el 2006, haciendo los primeros casos de colocación de prótesis endovascular. Este fue en el Santo Tomás. Eso produce a veces obstrucción aguda. Bueno, ya cuando hay establecida una obstrucción aguda, empieza a haber un metabolismo anaeróbico, ¿verdad? No llega oxígeno. Y se empieza a liberar radicales que son tóxicos. Esto se lo estoy resumiendo porque esto es toda una fisiopatología larga, pero no tenemos tiempo, ustedes lo revisan. Y básicamente ese radical hidroxilo es el que va produciendo más daño. Produce daño a los tejidos y sobre todo a los nervios. Cuando usted ve que el pie empieza a caerse, ya porque el nervio pasan más de 6 horas, entonces los nervios, como dice aquí, presentan cambios irreversibles. Pie caído, usted lo puede revascularizar, pero el paciente ya va a presentar una lesión neurológica. Quiere decir que si usted lo revasculariza antes de las 6 horas, el pronóstico en ese sentido es mucho mayor. La técnica quirúrgica en estos casos es la embolectomía. Se utiliza un catéter que es el catéter de Fogarty, diseñado por Fogarty hace muchos años. Fíjense que es parecido a una sonda Foley. Y este es un... Qué raro, ayer lo... Ahí estamos haciendo un caso. Este creo que fue en privado. Hace mucho tiempo, porque tenemos rato que no vemos estos casos. Y ahí ven la arteria femoral. Hicimos una pequeña incisión. El paciente tenía una frialdad, estaba con un cuadro de una arritmia cardíaca. Y aquí vemos el trombo, fíjense. Ahí está el trombo. Y entonces con esto ayudamos al paciente, no lo curamos, no hay que decirle al paciente, a veces tendemos a decirle mucho al paciente que lo curamos. Acuérdense que esto, si él no pone de su parte, son cosas simplemente paliativas. En ocasiones usamos terapia trombolítica y utilizamos pues el inhibidor del plasminógeno para, esto ya requiere que el paciente califique para hacer este tipo igual que cuando se hace para la trombolisis para el infarto del miocardio, ¿no? Exactamente las mismas consideraciones. Esto lo ven ustedes muy bien cuando dan el curso del BLS, no tanto, sino el del ACLS. Hay un capítulo del ACLS destinado a identificar esto
y a llevarlo a tiempo al tratamiento definitivo. La causa más frecuente de la isquemia crónica es la arteriosclerosis. Existen otras causas muy poco frecuentes que las vamos a mencionar por encima: enfermedad de Berger, la poliarteritis nodosa, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, el síntoma de atrapamiento de la arteria poplitea o de la pedrada. La arteriosclerosis es la causa número 1. Y importante pregunta examen, porque estos son los patrones arteriales. Por alguna razón, algunos han postulado que en las bifurcaciones de la arteria, otros han postulado que son en arterias donde cambia el flujo abruptamente porque disminuye su calibre. Bueno, allí se producen los patrones arteriales, que son 3 y cuyos síntomas están relacionados. El primero es el patrón aortoiliaco, el segundo el femoropopliteo y el tercero el tibio peroneo. Aquí vemos el aortoiliaco, que se da acá en la bifurcación de la aorta, el femoropopliteo en la arteria, sobre todo femoral superficial o femoral, que ya se le dice, y la arteria poplitea, y el tibio peroneo son las 3 arterias tibiales distales. Es importante revisar sus clases de anatomía y de radiología normal para identificar cuál es la anatomía normal de la pierna, de las arterias de la pierna. El primer patrón, que es en el segmento artoiliaco, lo describió Lerich hace muchos años, afecta a varones 35 a 60 años, causa impotencia porque también afecta a ambas arterias hipogástricas, se bloquea todo, la circulación, paciente no tiene pulso, usted le palpa femoral y no tiene pulsos femorales ni hacia abajo. Y el síntoma más común es claudicación de glúteos y muslos. Pacientes fumadores, este es cuando lo describió Lerich. Y fíjense, aquí está el patrón, que es aortoiliaco. Acá lo vemos en una resonancia magnética. Prácticamente el paciente no se amputa, no hay que amputarlo porque se establecen colaterales con arterias circunflejas, pero que no restablecen los pulsos. Así que este paciente hay que someterlo a cirugía. Fíjense aquí, este paciente tiene prácticamente puras colaterales, pero si usted le palpa el pulso femoral, no tiene. Así que de esa manera usted lo diagnostica. El patrón femoropopliteo, pacientes mayores de 60, 70 años, fumadores, hipertensos, es el patrón más común, gracias a Dios, y es el más rescatable en los pacientes con arteriosclerosis. El síntoma guión, el que ya le hemos enseñado a ustedes a reconocer: claudicación de pantorrilla o dolor en reposo si está más avanzado y el índice tobillo braquial es menos de 0,5. Y el final, que es patrón tibio peroneo o de segmento de los vasos distales, y principalmente en diabéticos. Ahora, ha aumentado este patrón. ¿Por qué razón? Porque la diabetes se ha descontrolado. Esto es lo que más vemos ahora. Bueno, acá en estos casos, esta creo que se me coló acá. Bueno, las isquemias agudas, como las crónicas, cuando amenazan la viabilidad de la extremidad, deben tratarse como una urgencia. Y cuando el estilo de vida del paciente se ve afectado, acuérdense lo del cartero, o cuando la isquemia ha evolucionado hacia una que amenaza la viabilidad de la extremidad. Cosas que se repiten aquí. Un paciente, creo que este es el mismo, un paciente de 60 años que era deportista y muy activo, ahora claudica cuando camina una cuadra. Otro de 60 años todavía es sedentario y casi no sale porque no ve bien y no quiere, claudica una cuadra. Para el primero, el estilo de vida se ve gravemente afectado y es importante mejorar su circulación. A pesar de que tenga la misma edad, fíjense, él quiere seguir haciendo deporte. Que este paciente necesita algo más. Mientras que que no sale y no ve bien, pues este es un manejo médico, como vamos a ver. Tratamiento. Fíjense que el tratamiento básicamente trata los factores de riesgo y sobre todo aquel que es modificable, que es el
descontinuar el uso, a los pacientes fumadores, suspender el uso de tabaco, y cómo los estudios muestran que los pacientes pueden recuperarse y evitar una cirugía solamente con el descontinuar el uso del tabaco. Hay pacientes que tienen dislipidemia porque tienen problemas ya sea de colesterol o triglicéridos. Bueno, también vemos cómo pacientes que se les ha dado estatina, cualquiera de ellas, este estudio creo que se hizo con una específicamente, no recuerdo, versus pacientes con controles, cómo hay mejoría en la reducción de la enfermedad, los síntomas y la progresión de la enfermedad. Y acá pacientes, bueno, esta es una estatina precisamente, se utilizó la atorvastatina en estos pacientes y vemos la comparación pacientes tratados con atorvastatina versus los pacientes que no han sido tratados y el grupo placebo. Y vemos realmente que ayuda el uso de atorvastatina o de cualquiera estatina. Actualmente la que más se está utilizando es la rosuvastatina. Acá la control obviamente de la hipertensión arterial, y esto no hay ninguna duda, ya no en uno, sino en muchos estudios, perdón. Acá el uso del nalapril. Estos estudios ya son estudios más viejos, obviamente donde se demuestra ampliamente que sí hay que controlar la presión en estos pacientes. El uso de antiagregantes plaquetarios también, en este caso la aspirina o el clopidogrel, y ya ustedes conocen mejor que yo las diferentes acciones de los antiagregantes plaquetarios para evitar el evento final. ¿Cuál es el evento final? Pues el trombo. Eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Entonces, por eso se le da antiagregantes plaquetarios. Y cómo demuestran la sobrevida y la reducción del riesgo estos pacientes que él se les da algún tipo de antiagregante plaquetario. O a veces la combinación de ambos. Por ejemplo, en pacientes operados nosotros utilizamos por un tiempo, los cardiólogos también cuando hacen stent, utilizan por un tiempo la combinación de ambos. Bueno, esta es la terapia médica, esta diapositiva importante, paciente ejercicio, muy importante, el cilostazol, que ya lo vamos a ver, que es el tratamiento médico, que a veces también se utiliza concomitantemente, la angioplastía, cuando califican los pacientes que se le puede hacer, y la cirugía ya cuando el paciente pues no tiene otra opción. La terapia con ejercicio, yo no me voy a detener en esto, cómo mejora. Y las drogas aprobadas son dos, por la FDA, la pentoxifilina, que sí disponemos en Panamá, pero si tenemos el cilostazol, lo que pasa es que el cilostazol es más caro, ¿no? Pero igual es el que mejor beneficio da. Es una droga de la clase de inhibidor de la fosfodiesterasa 3, aprobada desde el siglo pasado, fíjense, a dosis de 100 miligramos 2 veces al día. Se inicia con 50 miligramos 2 veces al día. Tiene además propiedades de vasodilatación, antiadherente plaquetario. Ojo, porque cuando usted agrega aspirina, clopidogrel y cilostazol, tiene que tener cuidado. Acuérdese que le hablé de su app de Medscape. Bueno, ahí está su interacción medicamentosa, y si usted las pone a las 3, usted ve que le va a decir cuidado con hemorragia en estos pacientes o sangrado gastrointestinal. Además tiene efectos sobre el HDL y los triglicéridos. Y aquí vemos cómo el cilostazol mejora, dice que deforma el eritrocito para que pase a través de la obstrucción. Esas son algunas de las cosas que dice la casa comercial, ¿no? Perdón. Pero que funciona y está demostrado, ¿no? Aquí vemos cómo el gol terapéutico se alcanza utilizando en combinación con otras drogas, como por ejemplo los antiagregantes plaquetarios. Y cuidado, por ser inhibidor de la fosfodiesterasa, la contraindicación en pacientes con
cardiopatía ya dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva, porque podría empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva en estos pacientes. Bueno, vamos a hablar ya para terminar brevemente sobre la revascularización. Existen dos opciones, la endovascular y la quirúrgica. Ahorita la endovascular, que es la angioplastia más stent, es el tratamiento de lesiones de las arterias pélvicas, las ilíacas. El riesgo quirúrgico, porque hay que entrar muchas veces en el abdomen, o si no por el retroperitoneo, es mayor que lo que significa la revascularización endovascular. Y el pronóstico, como me preguntaba la doctora, a 10 años es mejor. Entonces estos pacientes deben ser sometidos a cirugía endovascular cuando tienen los patrones aortoilíacos. Y vamos a ver cuando es femorales, femorotibial, disminuye un poco el pronóstico. Igual cuando es tibio-peroneo es el peor pronóstico. Y tenemos toda esa serie de juguetes, como yo los llamo, ya todos los usamos, rotablator, aterótomos que extraen la placa de calcio, los balones, los stent, una gran cantidad de dispositivos. Aquí vemos un caso, no es mío, este es un caso de libro, y vemos donde hay una obstrucción, prácticamente un Lerich, y aquí cómo quedó después de una intervención endovascular. Y aquí estamos viendo durante la realización de la misma, fíjense, a veces se entra por un lado, a veces hay que entrar por ambos lados, y progresivamente se logra la colocación. La mayoría de las veces se deja un stent en eso, porque es una arteria grande, ¿no? Estamos hablando de una arteria entre 9, 8 milímetros, y por eso es que el resultado es tan bueno. Mientras las arterias van bajando de tamaño, los resultados son peores. Este es un caso mío, que siempre lo presento, paciente de 78 años, masculino. Le habían diagnosticado el año anterior a que yo lo viera ciática. Le hicieron un angiocat y le encuentran enfermedad arterial en la pierna derecha. Quiere decir que el médico parece que no lo había examinado bien. Intento de cirugía endovascular en pierna derecha sin éxito. Y así me llega el paciente. El paciente no es diabético, no es hipertenso, sí es dislipidémico. Esta es la ficha de la clínica nuestra. No fuma, no es obeso, no es sedentario, o sea que hace ejercicio. Y entre los antecedentes familiares sí existe antecedente de dislipidemia. Perdón. La madre murió de una infección, era dislipidemia, el padre, perdón, y la madre murió a los 90, no sabe la causa. Cirugía previa, le hicieron bypass aortocoronario hace 30 años. Amidectomía, cataratas, apendicectomía, hernia inguinal. Estaba tomando Zetia, Crestor, Daflón, porque le están tratando como paciente venoso, Duodar para la próstata, Eutirox, era hipotiroideo, y cardioaspirina. No era alérgico. Estas son las fotos, siempre fotodocumentamos en la clínica a todos los pacientes, y fíjense, sí tiene enfermedad venosa. Pero ¿esa es la causa de los problemas del paciente? Él tenía ya un sonograma Doppler arterial periférico, y ese sonograma decía que había zonas de estrechez hemodinámicamente significativas secundarias a esclerosis, lo cual no nos dice mucho. Fíjense que estos estudios que generalmente hacen los radiólogos ya lo estamos haciendo nosotros, como el estudio, como le explicaba, era como si una embarazada fuera a un radiólogo para que hiciera el Doppler, ¿no? Eso lo hace el que más lo hace, que es el ginecólogo, el obstetra, ¿verdad? Igual esto se va a convertir, ya prácticamente es así. Fíjense aquí, también le habían hecho un estudio de presiones segmentarias, y donde vemos claramente que el problema está del lado derecho. Esto no lo había visto los médicos que lo estaban tratando por una ciática. Y le habían hecho todo esto se lo habían hecho antes de que yo lo viera, un angiocat abdominal. Dice: estudio muestra la presencia de placas ateroma calcificadas en el cuerpo del reporte. La mayor relevancia se aprecia en el precio
proximal de la arteria renal derecha y en la arteria poplitea derecha. Aquí estaba el problema del paciente. Al examen físico, miembro inferior izquierdo, femoral 2, es decir, normal, tibial posterior un poquito disminuido, femoral 2, popliteo 1, disminuido, tibial posterior 1 y tibial anterior, miren, 0. Sí tenía edema, no tenía edema, venas varicosas, reticulares y algunas tronculares, diagnósticos presuntivos, arteriosclerosis obliterante, miembros inferiores y venas varicosas. Bueno, él tenía todos los estudios y no entiendo por qué no lo habían resuelto. Pero bueno, si no, no podía comer el doctor Victoria, no podía darle las clases a ustedes. Afortunadamente me llegó. Y entonces aquí vemos la primera. El señor sí está bien. Que es una arteriografía. Ahí vemos la arteriografía. Vemos que hay una aorta que está calcificada en la media, en la pared, fíjense. El catéter entramos por la femoral izquierda contralateral al lado de la lesión para no lesionar más esa arteria. Y vemos que básicamente ahí lo único que se ve, yo no sé si lo ven, miren el calcio aquí, obstruyendo como un 50% la ilíaca derecha, perdón. Vamos a repetirlo porque sé que a veces no se ve. Ahí está. Y ahí vemos un poquito de estenosis ahí, ¿no? Disculpen. Bueno, seguimos haciendo la inyección de la más abajo. Fíjense que están normales, inclusive las hipogástricas están normales. Y acá es donde vamos a ver el problema. Fíjense el recorrido. Fíjense aquí la interrupción. ¿Ese qué patrón sería, André? Yanivet, ¿qué patrón sería ese? Aquí la cirugía previa que le hicieron, no sé por qué se hizo ahí una cirugía, pero aquí, miren, voy a ponérselo de nuevo. Femoropopliteo, doctor. Un patrón femoropopliteo para Manuel Carballo, 5 puntos. Y aquí lo vamos a ver mejor. Entonces aquí utilizamos una técnica que se llama sustracción digital. Fíjense que aquí se ve como si se hubiera dado un machetazo, ¿verdad? Pero entonces nosotros seguimos, y miren, esto es muy importante. Esta arteria es la que hace, que se llama una anastomótica magna, es la que hace que el paciente está autobypaseado y no pierda la pierna por esta arteria. Era porque él hacía ejercicio y por eso recomendamos a los pacientes que hagan ejercicio. Y ahí ven, fíjense, donde aparece de nuevo, reconstituye la poplitea, ¿verdad? Una vez hacemos eso, ya tenemos el diagnóstico, entonces empezamos a maniobrar. Fíjense la cantidad de calcio, porque esto es sin contraste. Entonces estamos metiendo la guía. Cuando se va así es mejor y ya prácticamente cruzamos. Cruzamos la lesión con la guía. Y nos colocamos por debajo. Llevamos un catéter ahí, fíjense, ahí está el calcio, ese es el problema más importante de él. Y aquí, nuevamente, fíjense el calcio, vamos a colocar en posición esto que ustedes ven que es el balón de angioplastía. Ahí lo vamos ubicando. Y una vez que está ubicado, procedemos a inflarlo. Pero fíjense lo difícil, estos son balones de alta presión. Miren aquí, todavía este calcio no deja que él se infle totalmente. O sea que tenemos que someterlo a una gran presión. Y ahí, finalmente, el balón se infla, ¿verdad? Y el resultado es esto. Producto de esa gran lesión, pareciera que está bien. Pero producto de esa gran presión que hicimos y de gran cantidad de calcio, el paciente desarrolla una pequeña disección en la arteria, que es el riesgo cuando hacemos arterioplastía de alta presión. Cuando eso ocurre, no nos queda
No hay nadie que vamos a ganar a Inglaterra. Esas son las cosas que uno siempre habla ahí en la... No nos queda otra que colocarle un stent. Y aquí ven cuando ya colocamos un stent largo, un stent recubierto, en este caso del Gore, un Viavan. Ahora lo van a ver, aquí está nuevamente. Y fíjense que ahí entonces sí se corrige toda la arteria de forma perfecta, ¿verdad? Ahí procedemos a hacer una inyección para ver el resultado. Y aquí lo van a ver. Entonces queda una arteria completamente reconstruida en ese tramo, ¿verdad? Y seguimos haciendo para ver si la tibial anterior, que era la que estaba tapada, ahora sí tiene pulso, ¿verdad? Ahí lo vemos. Miren cómo se llena perfectamente las tres. Y de todas formas, ya que entramos, entonces procedemos a hacer una pequeña dilatación en la arteria ilíaca derecha, que la habíamos visto una obstrucción. Aquí está cuando inflamos el balón. Bueno, para la pregunta la doctora, que nos las hizo al principio, que este paciente si se vuelve a tapar, definitivamente, doctora. O sea, esto hay que cambiar el estilo de vida. Este paciente sale de esto con Xylostal, Plavix y aspirina. Lo primero que se le quita cuando ya se siente bien, que no claudica, es el Xylostal. Se sigue con 2 antiagregantes. Bueno, ese es mi esquema, mi protocolo de trabajo. Y lo seguimos con el clopidogrel y la aspirina. Y ya, como es un stent, algunos lo siguen así de por vida. Él ahorita mismo solamente está con aspirina. 2016 al 2020 son 4 años, 21, 22, 6 años. En algún momento habrá que hacerle alguna otra cosa. Hay aparatos que si se tapa ese, le podemos hacer comernos el panus ese, que se va llenando el stent. Pero depende base todo del cuidado del paciente. Este paciente se cuida, tiene un poder adquisitivo importante, pudo hacerse eso inclusive fuera, se le hizo aquí en Panamá, ganamos su confianza, pero es una persona que se cuida, así que yo sé que esto va, pero igual lo veo una vez al año y le hago un Doppler y lo controlo de forma no invasiva. Listo, a veces no se puede hacer esto y tenemos que hacer la revascularización abierta. Fíjense, aquí hay una femoropoplitea también, pero larga. Cuando es así, es muy difícil, muy laborioso y muy costoso. La cirugía endovascular está por el orden de 20, 30 mil dólares cuando es sencilla. Y bueno, acá le pusimos un bypass, en este caso con un bar graft, pero también generalmente los mejores evolución son con safena in situ. Algunos casos míos, algunos casos de libro. Este es de libro. Todos estos son de libro. Este es un caso mío. Fíjense cómo queda la anastomosis con el graft. Se pone la anastomosis, generalmente se utiliza la arteria femoral común para tener un buen flujo. Y se lleva hasta donde, este no es mío, o sí, bueno, no sé, no recuerdo, sí creo que sí es mío. Este no es mío, pero este es in situ. Se diseca la vena safena y se pone a veces hasta allá abajo. Y fíjense cómo se hace el seguimiento con angiocar, ¿no? Aquí está el graft, en este caso. Y acá, este es un graft que se hizo femoropopliteo, no es mío el caso. Esta es la forma de hacerlo. Este sí es un caso mío, bien. Este lo hicimos con un graft sintético hasta prácticamente la tibial posterior. Pero estos no son los de peores pronósticos porque la anastomosis, que es una arteria pequeña. Este paciente era operado del corazón, entonces no tenía safena. Si hubiera tenido safena, se hubiera utilizado. Este es uno nuestro con safena in situ, donde la anastomosis la hicimos acá en la tibial posterior.
Bueno, y esto es lo que queremos evitar, ¿no? Las úlceras, las amputaciones de dedito y la amputación, que en algunos casos hay que hacerlas, porque fíjense que a veces los pacientes van para la amputación y siguen fumando. Entonces, hay de varios niveles, no vamos a ver eso. Y las otras etiologías, le dije la enfermedad de Berger, que es una enfermedad que se da en los países del Mediterráneo y íntimamente ligada, o la tromboangitis obliterante. ¿Por qué se la pregunto? Porque se las pongo porque la van a preguntar en los exámenes de certificación cuando van afuera. Muchos que van aquí a estudiar afuera le van a preguntar esto. Y es una enfermedad que tiene típicamente la arteriografía patrón en árbol muerto, árbol sin ramas. Miren, filiformes las arterias. Y esto, a pesar de que el paciente tiene problemas en los dedos, porque es una enfermedad que está muy ligada a fenómeno de Raynaud. Miren aquí el paciente del libro, fumando y tiene los cambios isquémicos en los dedos. Una tromboangitis obliterante que presenta fenómeno de Raynaud. Mira un caso de fenómeno de Raynaud. Pacientes cuando agarran el frío, se produce isquemia. Son básicamente el frío, a veces por calor es más raro. Y aquí nuevamente una enfermedad de Raynaud. Hay un componente inflamatorio autoinmune que afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre en la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y la polyarteritis nodosa. No vamos a ampliar en eso. Un caso mío, una vasculitis. Los reumatólogos no determinaron exactamente por qué razón, pero esta señora, ella me vino por un problema venoso que le resolví, pero después le detecté esta vasculitis. Una paciente con una vasculitis que tiene una ulcerita acá. Cambios de coloración de tipo isquémico y dolor en el primer dedo y el segundo dedo donde tiene la ulcerita. Examen de los pulsos. Tibial posterior. Anterior. Y obviamente por la profundidad menos audible. Este es muy difícil de detectar. Lo traté porque la señora está delgada, ¿no? Esa arteria es más profunda, la histerosia. No recuerdo si lo detecté o no. El interoseo tiene las tres ramas. Ya se la habíamos comprobado en una arteriografía. Aún continúa con la isquemia. Okay. Bueno, ella tuvimos que amputarle el dedito y casi corrió con el peligro de amputarle el pie. Afortunadamente, pues con este tratamiento médico, tuve apoyo con el reumatólogo, porque es una enfermedad generalmente autoinmune. Sí, y finalmente el síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea se ve en gente joven, deportista. Esto es una inserción anómala de los gemelos o los gastrocnemios. Aquí se ve. Entonces comprime la arteria poplitea y a veces cuando el individuo que es un atleta desarrolla mucho este músculo, generalmente cuando está haciendo un deporte, está corriendo, se siente como si le dieron una pedrada en la pantorrilla, cae al piso y viene eso. Estos vienen los 2 o 3 casos que he visto aquí en Panamá, me han llegado así. Entonces hay que hacerle una arteriografía y vemos si en la arteriografía es necesario hacerle una cirugía donde se libera como si estuvieras liberando un túnel carpal, exactamente casi lo mismo. Bueno, ya esto es otra clase. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Si no hay pregunta, vamos a hacer un pequeño receso. Tómense ahí un cafecito mientras programamos a los estudiantes acá para que ustedes vean los Doppler. Vamos a hacer básicamente 3 estaciones. Normalmente hacíamos 4 estaciones. Una de examen físico, otra de Doppler arterial y otra de Doppler venoso. Y ahí mismo en el Doppler venoso van a ver cómo diagnosticar una trombosis venosa profunda. Lo van a hacer los estudiantes acá. Espérense antes que se vayan a tomar el café. A ver si puedo empezar a transmitir. Bueno, Boli está fracasado porque no llegó a tiempo acá y no me dice que el tranque. Ya, como tú estás por ahí, para que me ayudes acá. Doctor, sí, voy por allá. Vamos a empezar a transmitir. Bueno, ya me conecté aquí. A ver. Transmitan con mi celular entonces. Te voy a dar mi celular para que tú transmitas. Ok, entonces. Sí, hay que quitar ahí. Perfecto. ¿Ya? Ok, entonces acá yo estoy transmitiendo. Ah, sí. Déjame salir de... Tengo la cámara. Aquí está. Ajá. ¿Qué haría yo si ya como te vas a convertir en que no tenemos, vas a estar acá en esta cátedra, va a ser mi reemplazo ya en la cátedra? Ok, entonces ahí están viendo, vamos a transmitir acá, desde aquí, ya, aquí está, quiero verla en grande, eso lo hice, no, lo hice ayer aquí, creo que lo hice. Bueno, desde ahí le transmití hoy la canción de Star Wars, lo que entraron temprano. Bueno, aquí entonces hay una forma de hacerlo, porque es incómodo verlo sí, de acá. Lo que pasa es que no sé, porque allá si se pega en Zoom, salen 2 videos. Ajá. No, pero ayer lo hice, en algún momento ayer lo hice. Yo empecé a por acá. Porque solamente... Ajá. ¿Cómo hago que esta pantalla ahí crezca para transmitir desde ahí? O sea, tú estás viendo ahí. Ajá. Sí, pero eso tú la pones toda la pantalla. O sea, se pone, ahí está, ahora sí. ¿Vale? No. Bueno, mientras tanto vayan tomando el café, pues mientras los estudiantes, nosotros acá arreglamos la parte técnica. Pueden ser, cóndilo. Y aquí está el braquial de él. El radial, de esta manera, y el cubital, de esta manera. El test de Allen, cuando usted va a tomar una línea arterial, que tiene que comprimir fuerte el lado radial y sentir el pulso de este lado y que él no tenga síntomas, ¿no? Entonces hace lo contrario. Y sabe que a veces si entonces usted toma el pulso radial y solamente es la única arteria, entonces usted va a tener cambios acá. Es importante ese test.
Ok, entonces cuando vamos con los brazos, el paciente siempre relajado, uno trata de que se relaje un poco, no tener uno las manos calientes, ¿no? Y aquí entonces le vamos a tomar el femoral en esta área, cerca del ligamento inguinal. Aquí está su pulso femoral y del otro lado igual. Ok, entonces el pulso popliteo, nosotros que doble la pierna, la flexione ligeramente y con ambas manos palpamos la parte posterior. Como él está delgado, tiene excelente pulso popliteo, a veces no es tan fácil palparlo, ¿no? Listo. Y bueno, aquí te tenemos que quitar zapatos y medias, si no, no podemos bien hacer bien el examen, Luis, no te preocupes. Y entonces, dóblalo un poquito. El tibial anterior. Aquí está. Usted busca el tendón del dedo gordo del pie. Y aquí lo tenemos. Y acá, el tibial posterior. Puede ser de esta forma o de la forma que ustedes lo vieron acá, ¿no? Ahí. Son los que se pueden palpar. Igual hace la palpación del otro lado. Ok. Vamos a hacer el tobillo braquial, doctora. Vamos preparando el tobillo braquial. Y lo último, falta una parte importante, obviamente la auscultación, la medición de la... Entonces, vamos a palpar por aneurisma de aorta abdominal. Tratamos de que él se relaje. Y vamos al centro y vamos deprimiendo poco a poco. Y observen mis dedos. Ahí está la aorta abdominal de él. ¿Tú sientes eso? Cuando el paciente le manifiesta que lo siente, eso logra que haya una confianza en el paciente. Y dice, este médico sabe, yo primera vez que siento esto, ¿verdad? Ok, vamos preparándonos para el tobillo braquial mientras yo voy a este lado a hacerle la parte venosa. A Nicole. Nicole, tú no estás tan nerviosa como yo. No. A veces prefiero siempre damas porque ellas, las damas tienen una naturalidad increíble, ¿no? Dame entonces el transductor. Apagamos la luz esta de acá. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta a ustedes allá? ¿Están viendo bien todo? Sí, sí se ve súper bien, doctor. Ok, bueno, vamos a ver a Nicole acá. Entonces, fíjense, área femoral, el triángulo de Scarpa, ¿cómo es? Le enseñaron la mnemotecnia, ¿quién la sabe? Por 5 puntos. Ya la ganó Nicole. ¿Van hacia adentro o hacia afuera? O sea, que quedaría vena, arteria y nervio. Van hacia afuera. Y la vena es la que está más medial, después sigue la arteria, después sigue el nervio. Eso lo vamos a ver. Doctor, la mnemotecnia. Ajá. Nave. Ah, sí. Bueno, que Nicole la dijo allá, ya se ganó los puntos, Nicole. Bueno, fíjense, entonces aquí lo primero que vamos a ver es Mickey Mouse. ¿Ok? Y el Mickey Mouse nos dice que sí, lo más medial es la vena. Porque yo tengo el transductor para que entiendan. Miren el transductor, yo lo tengo. Claro, él me tiene la indicación de hacia dónde va la parte derecha del paciente, que es hacia donde él tiene esta marquilla, pero yo lo puedo verificar allá. Yo toco aquí, miren, coincide con el brazo derecho de ella, la parte derecha de la pantalla, la parte izquierda sería si la ve de frente. Y entonces, si yo estoy en esa posición, entonces fíjense que veo yo más externo, la arteria, ahí la ven latiendo, ¿verdad?
esa que está latiendo. Pongámosle color para que lo vea adecuadamente. Y este es el Mickey Mouse, miren. Las dos orejitas. A veces le sale patología, no se vayan a asustar si le sale algo a Nicola. Entonces, ahí está. Miren, la arteria es esa, roja, externa. Esa es la arteria femoral común. La vena femoral común es esa que ustedes ven azul. Y la otra orejita de Mickey Mouse que está allá arriba es el callado de la safena. Ok, vamos a hacer un Doppler ahí para constatar, doctora, háganos un Doppler ahí de la arteria. Ok, bájale la escala, baja el 0 un poquito, no, toca el 0, no, dile a la mamita que venga un momentito, para ir rápido, no. Bájame el 0, María. Y bájale la escala un poquito porque está demasiado. Ahí. Ok, entonces súbele un poquito el 0. Entonces ustedes ven que Nicole tiene una onda trifásica en su arteria, ¿no? Normal, ¿ven? La onda sistólica y lo que es la incisura dicrotaica, que corresponde. Perfectamente normal. Regístrame eso. Entonces usted lo registra ese se llama el análisis espectral, ¿ok? Las velocidades están normales también. Ok, entonces vamos a proceder a ver la parte de la... Entonces aquí es donde se produce la trombosis venosa profunda. Ponle más clarito. Está muy oscuro. 56, ajá, está bien. Ajá, entonces ahí vamos a ver la vena. Aquí la vemos. Miren la carita de Mickey Mouse. Entonces, ¿qué hace usted? Usted comprime. Y ahí nada más queda la arteria. ¿Lo están viendo? ¿Ven? Usted comprime y ahí descarga. No hay trombosis venosa profunda, ¿verdad? Perfecto. Usted puede seguir hacia abajo. Podemos seguir, ella como es delgada, es fácil. Dame más gel, por favor. No es necesario que lo haga en un estudio de urgencia, pero nosotros acá acostumbramos a hacerlo, ¿no? Usted sigue y aquí va a ver arriba la arteria, abajo la vena. Esa ya es la vena, la arteria femoral común y abajo la vena. Entonces usted comprime y no tiene trombo. Póngale color para que estar seguro. Una se ve la pulsación y la otra nada más el flujo venoso. Perfecto, entonces vamos a la otra ventana que es la ventana poplitea. La ventana poplitea la buscamos en el hueco popliteo. Ok, se puede hacer de forma longitudinal o de forma transversal. Miren las válvulas tan grandes que ella tiene. Ve ahí se ve una válvula venosa. Póngale color, doctora. Y ahí se ve una variante. Tiene una variante de la entrada de la safena menor, que es esa de allá. ¿Ve? Y ahí está, que tiene tremendo válvula. Respira profundo. Bota. Muy bien, miren cómo llena perfectamente. Entonces usted la comprime ahí. Y debe aparecer la arteria porque usted comprimió completamente la vena. Entonces no tiene ningún trombo. Lo puede hacer en transverso. Ahí está la vena, la arteria arriba, y usted comprime la vena y la vena está perfectamente compresible. ¿Ven? Mire, ahí está la vena y la comprimo perfectamente y queda la arteria. Ese es el examen para trombosis venosa. Vamos, quédate ahí que te van a limpiar un poquito. Vamos entonces a seguir acá con el índice tobillo braquial.
Sí. ¿Cuánto tenías? Este lado. Préstame un bolígrafo. Dame un bolígrafo. Ok, brazo derecho. Ajá. 121/90. Brazo derecho, 191. 121/90. Que íbamos a tener que operarte aquí de una vez. El brazo izquierdo, 127/84. Brazo izquierdo, 127/84. Ok, entonces, si vemos el brazo izquierdo, que generalmente es así, tiene la presión sistólica un poquito más alta. Entonces, esta es la presión que vamos a utilizar. 127. Esa va a ser el denominador. Y el numerador, entonces lo vamos a buscar acá, con la arteria tibial posterior o con la arteria tibial anterior. Tenemos el aparatito aquí, como son estos aparatitos, a veces nos lo dan inmediatamente, ¿no? Pero también podemos usar el ultrasonido. Ahí lo encendemos y ahí él empieza a tomar. Con el ultrasonido lo podemos corroborar. Vamos a hacer la tibial posterior. Ahí se perdió porque obviamente se infló mucho más, ¿no? 130 más o menos, vi ahí. Ajá, 130, ¿no? Corresponde. Ok, entonces anotamos 130. Por ahí, anótense. Oye, no tiene ningún bolígrafo por ahí. Nadie. Dios mío, santo. Van a pensar que esta clínica es de tercera categoría. Consíganse un bolígrafo, es que eso no se ve. Bueno, ven, ahí está. Lo voy a hacer igual con el tibial anterior. Buscamos el tibial anterior. Boli, no viniste a ayudarme para nada. Te veo ahí. Ni un bolígrafo traíste. Bueno, ese es el tibial anterior. Hacemos lo mismo. Ahí cayó como en 100. Pero vamos, lo importante es ver cuándo regresa. Ahí estamos viendo, ¿no? $130 también pareciera, ¿no? Aquí marca 140. Probablemente hay que ajustarle esto para que marque mejor acá, pero cuando usted tiene el Doppler sí está más acertado, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería el índice tobillo braquial? ¿Cuál sería el índice tobillo braquial de él en su pierna derecha? Entonces teníamos allá 127 y acá tenemos 130. Entonces sería 130 entre 127. Boli, ¿cuánto sale eso? 1.02. ¿Qué sería eso? Normal, enfermedad arterial. Sería normal. ¿Ok? Hacemos el mismo procedimiento con la pierna izquierda. Ustedes van a practicar acá. Vamos a poner entonces a practicar y después también ellos van a practicar allá con... Usted te toca entonces a descobrarte allá. Vamos con Salomón.
Regresamos, Salomón. Entonces vamos a ver la parte arterial, Salomón. Ya vimos, ya tuviste por tu celular, ¿no? Todo. Perfecto. Vamos a ver entonces, hacer un Doppler arterial acá. Entonces, lo primero que buscamos es la arteria femoral arriba y también la ilíaca. Él es tan delgado que podemos ver la ilíaca también, ¿no? Ahí está, su Mickey Mouse. Y aquí entonces ponemos en un eje largo la arteria. Esta es la arteria ilíaca de él. Miren que estamos bien arriba. Ok, entonces Doppler ponle 3, doctora. Yo creo que podemos ir en 3. Un arterión, Salomón ahí. Ajá. Esa es la arteria de Salomón. Y entonces vamos a medir el flujo. Mire que no se le ve placa. Aquí importante que nos ayude. Eso, ahí, dale. Miren que el estudio de él es completamente diferente a el estudio de los otros, ¿no? Él tiene la frecuencia, tú eres que corredor, que se monta bicicleta. ¿Cuánto tiene frecuencia él? Tómale la presión. Para él, juega fútbol. Sí, tiene una frecuencia como de 60, o menos ahí. En reposo. Bueno, él tiene un pantalón que no debió traer porque no podemos subirla acá, pero no importa. Bueno, ahí está bien. Bueno, aquí nosotros vamos a ver la femoral superficial. Nosotros de allí nos vamos recorriendo toda la arteria. Ahorita aquí vamos a ver entonces, ajá, color. Y siempre con el color. Ve ahí donde están, vena y arteria. Están siempre pegaditas ahí. Eso lo podemos ver hasta que llegue el canal de Hunter. Esa es la femoral superficial. Ya la femoral superficial no se le dice en la nomenclatura nueva femoral superficial porque es una redundancia. Tenemos femoral común y femoral profunda. Quiere decir que la femoral superficial realmente es la femoral. Decir femoral superficial es una redundancia, ¿no? Ok, Doppler. Las 3 ondas. No hay placas, no vemos obstrucción. O sea que este estudio, y ahora vamos a hacer el seguimiento para que ustedes lo vean, ¿no? Volvemos al color. La ponemos completamente a lo largo y vamos siguiendo. Qué bonita la pared. Mira, ahí hay una ramita, ¿eh? Una ramita. ¿La ven? ¿La ven, Salomón? Ok, entonces seguimos. Ahí está. Estamos viendo toda su arteria. Es casi como si pusiéramos una arteriografía, primero porque está normal y segundo porque por la contextura de que es delgado. Va a llegar un momento que nosotros vamos a entrar a lo que es el canal de Hunter y donde ahí no va a ser posible verla. De hecho, estamos en el canal de Hunter, pero como lo vemos... Doctor, se escucha bajito. ¿Se escucha qué? Se escucha bajo. Yo creo que estaba tapando el micrófono. Ahora se escucha mejor. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok.
Es que estábamos aquí contando unas intimidades de Salomón y me dice, no, te apague el micrófono. Está bien. Pero ven todo el recorrido, todos. Se ve bien. Mira, ahí viene otra colateral, ¿ves? Qué bonito, ¿verdad? O sea, ¿usted cree que hay que hacerle una arteriografía a un paciente si tenemos este recurso? Pues no, ¿verdad? Ya la arteriografía viene si con esto nosotros, mira, ahí qué colateral más grande tiene ahí. Ok, ya ahí llegamos al canal de Hunter, entonces la arteria se profundiza y se superficializa en el hueco popliteo. Entonces nos vamos al hueco popliteo a ver la poplitea. Ya esa última que estamos viendo era popliteo. Y acá, entonces, en el hueco popliteo, la vemos de nuevo, color. Ok, la vemos ahí pegada a la vena poplitea. Ahí está la vena, ahí está la entrada de la safena menor de él, ahí arriba. Y hacemos el Doppler ahí de nuevo. Y nuevamente es una arteria trifásica. Entonces, de ahí, bueno, ahí podríamos recorrer todo, inclusive parte de las 3 ramas, pero no vamos a quitarte el zapato ahí, Salomón. No vamos a hacer eso. Vamos a dejar ahora que los estudiantes lo hagan, tienen hasta las 10 para hacerlo y practicar. Esa es la ventaja de ellos, que ellos vinieron. Ahora ellos pueden jugar con los juguetitos. Bueno, vamos a la actividad posterior. Esa es la actividad posterior de Salomón. Es una arteria grande, se ve limpia. Y vamos a hacer el doble. Igual, es una arteria normal completamente, su análisis espectral está normal. Vamos a la tibial anterior o dorsalis pedia. No te asustes si no hay, porque hay unas variantes que no, que todo está, porque tienes una tibial posterior bien gruesa. Pero parece la que está. Arteria delgada, pero sí, es que ponme hacia arriba, más superficial eso. Y eso que está en 4. Dale, Doppler ahí. Pero es más pequeña que la tibial, por eso dije que no te asustaras, porque cuando ya veo una tibial posterior de ese tamaño, a veces no hay tibial anterior. Y puede ocurrir de la misma forma, ¿ok? Porque ellas forman un arco plantar acá abajo, ellas se anastomosan acá abajo, forman el arco. Y entonces, a veces varía el calibre de una a otra, pero es completamente normal. Y acá buscamos la interósea, a veces la vemos, sobre todo en la tíralo un poquito hacia acá. Ahí está.
Se mete aquí en esta área. Póngala más, de nuevo, la cama, más. Ciérrala. Eso. Ya, más definición. Bueno, acá no la vemos, eso no es raro, porque a veces la cantidad de hueso ahí no es mucha. Pero bueno, el examen básicamente es un examen normal. Ponemos el ultrasonido abdominal, el transductor convexo. Entonces, nosotros también hacemos búsqueda de aneurismas de aorta abdominal. Cuando usted hace una palpación, vamos a hacer la palpación para que vea con el brazo acá. Enciéndete un poquito la luz ahí, doctora. Entonces, aquí buscamos suavemente. ¿Sí? Ahí la siente. Eso es. Ese es todo. Anormal, completamente normal, como un tubito ahí. Ahí está. Se desplaza de un lado a otro, por eso que a veces me cuesta, porque eso es lo normal. Entonces la vamos a ver ahora con el ultrasonido, que es la encuesta que hacemos para... Ahí está. Tamaño completamente normal. Amplíanos lo más que puedas. Eso, dale un poquito más. Ahí está. Freeze. Ahí la medimos. .07, que es lo que debe medir la aorta ahí a ese nivel. Ok. Grábala. Y entonces, ahorita lo vamos a hacer en el eje longitudinal. Ahí está. Color. Aquí podemos ver la mesentérica, podemos ver con un estudio más. Después tómale el Doppler ahí. Listo. Perfecto. La vesícula, ¿sufre la vesícula o qué? No. Ahí está la vesícula de él. ¿Me comiste? Sí, un poquito. Algo de lo radical intrahepático. Bueno, este no es el transductor, el cardíaco para hacer, ahí está el hígado, pero sí podemos ver algo del corazón de él, para ver lo del FAS, ahí se ve el hígado. Consígueme el traductor cardíaco. Y entonces para ver la ventana, fíjense acá, para ver en el cuarto de urgencia, que lo deben hacer ustedes también, vamos a la corredera. Ahí algo que se fue. Creo que la... Ok. Miren, ahí está. ¿Ves qué bonito? Porque él es flaco. Ahí está. Toma esa imagen. El riñón derecho. El riñón derecho. Y fíjense... No, pero dame la imagen. El riñón derecho. Fíjense, y aquí, miren, no hay líquido en este espacio entre el hígado y el riñón. ¿Ve? Vamos al otro lado. El otro lado, ¿con qué sería la ventana? Con el vaso. Con el vaso.
Dame. Ok. Ahí está el riñón. Y ahí está el vaso. Un vaso pequeño. Nada más tiene un polo ahí. Frizz. Y no hay líquido tampoco. Ahí está el vaso. Señálalo ahí en la pantalla. Ese es el riñón. Y eso ahí, ese triangulito que ves ahí, eso es el vaso. ¿Ok? Y entonces, acá abajo, bueno, él no tiene sonda Foley. Yo no sé si orinó hace poco. Sería la última del FAST, aquí. Ahí se ve el sacro. La vejiga está vacía. Y no se ve líquido en el cul-de-sac tampoco. Ok, perfecto. Ya lo sabes hacer, ¿ah? Listo. Dame el cardíaco. Quítate el suéter. Bueno, ahora tienen una media horita para practicar antes que lleguen los pacientes acá. Pues lo dejo aquí para que atiendan los pacientes. Pero no les voy a pagar hoy. Bueno, vamos a ver este primero y después vamos a ver algo de eco cardíaco. Entonces aquí usted. Ajá, hay que acostarlo porque él no está plano completamente. Ahí está. Y dirigiéndose hacia arriba, ahí se ve el hígado. Ahí se ve la cámara cardíaca, ¿ves? Esa es. Y no vemos líquido. Ahora, a veces yo pienso que mejor es ir directamente, por ejemplo, si yo lo voy a hacer en el cuarto de urgencia, voy directamente a hacer un cardíaco, ¿no? El cardíaco tiene 3 tomas. La primera toma con la marquilla hacia el hombro de él es el eje corto, el eje largo, perdón. Dame un momento, doctora. Ok, ahí está. Dame más aumento, doctor. Aquí tú le das todo el aumento que dale aquí para ver bien. No, al otro lado. No, pero suavecito, de uno en uno. Eso es, dale más. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí ven la válvula mitral, la valva anterior, que es la que se mueve más, la valva posterior, la aurícula izquierda que está arriba. ¿Quién se atreve a señalar ahí? Las valvas y la... Esa es la válvula aórtica ahí arriba, miren la aórtica. Qué bonita se ve. Ventrículo derecho, donde está el puntero es el ventrículo derecho. Y hasta los músculos papilares de él se ven, ¿ven? Este eco no está diseñado tanto así para cardíaco, pero pues lo ven. Pero aquí lo básico es que no vemos líquido. Entonces usted nada más hace así, acá, allá como. Usted rota hacia y ahí ve el eje corto. Mira, ahí se ven las cámaras como si usted la estuviera cortando por la mitad. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y vamos a ver el más conocido, que es el 4 cámaras, acá. Ahí está, 4 cámaras. Ventrículo, vemos ventrículo izquierdo, que es el grande, el ventrículo derecho, que es en forma de, ahí está la válvula mitral y la válvula tricúspide del otro lado. Ponle color. Y lo importante es que no vemos líquido alrededor del pericardio, si estamos hablando de trauma. Quítale el color.
Podemos hacer un 5 cámaras donde se vea la aorta, ahí se ve, ahí se empieza a ver el tracto de salida de la aorta. Ponle Doppler ahí, el tracto de salida de la aorta. La azulita, no, ahí mismo, la que se ve en verde. Esa la mueve, ahí está. Ajá, no, ahí estamos, ponte en el tracto. Déjala ahí un ratito, pues. Déjala ahí, porque realmente... ¿ya? Bueno, ahí estamos realmente en una cámara. Pero bueno, básicamente ya vieron, estas son las 3 tomas, la ventana subtipoidea y esta para hacer descartar líquido o ver algún problema cardíaco. Bueno, ustedes si quieren practiquen entre ustedes un ratito. Ya formalmente la clase terminó. Sí quería decirle, ya vamos a darme para secar, por favor. Puedes tomar de allá también ahora que te levantas. Dale. Y te secas tú mismo. Listo, pues. Vamos a bajarle la... No, ¿le gustó? Muy buena experiencia. Bueno, perfecto. Apágate el de allá. Si quieres, salta allá de la... ¿Qué tal? ¿Comentarios? ¿Les gustó? ¿Preguntas? Súper interesante, doctor. Muchas gracias. Carla, ¿qué me quieres decir? Nada, solo que Tienes el estuvo muy micrófono buena. apagado. Estuvo muy buena. No, está... soy yo, espérate, soy yo. Ahora sí, dale. Nada, solo comentando que estuvo muy buena. Hace poco Bueno, estuvimos perfecto. en un taller en Paitilla y más o menos también nos estaban explicando un poco sobre eso que usted nos habló hoy. Ok, excelente. Bueno, son cosas que ustedes pueden hacer. Hay que empezar a hacerlas, ¿ve? Para poder ganar experiencia con el uso del transductor. Y estos son cosas que vinieron para quedarse. El ultrasonido es la herramienta que más información proporciona y que es lo menos invasivo posible, ¿verdad? Así que fíjense todo lo que vimos. Vimos hígado, vimos vesícula, vimos riñones, vejiga, vimos páncreas, también lo podemos ver, vimos aorta, la medimos, descartamos una trombosis venosa profunda, ¿ven? Así que, y lo más importante, dirían algunos, que cada uno de esos estudios, cada uno son, ¿cuántos hicimos? 15 estudios, a $300 cada estudio, ¿cuánto saldría ahí de ganancia? Ok, muy bien. Bueno, Yanni, te escribí algo, ¿no? ¿Lo viste? No, te escribí algo en la noche porque hablé con el doctor Perdomo. Ajá, sí. Okay. Sí, lo del curso. Número 1. No, quédate, Jacob. Quédate. Sí, quédate, sí, siéntate. Número 1. El doctor necesita usar el área de simulación por los maniquíes. Ok. Entonces, vamos a separar el área, Yanni, con Ruby. Ruby le tiene que avisar a creo que es con la licenciada Bielka. O Bielka, perfecto, Bielka Fordes, y cualquiera de las dos. Entonces hay que separar, porque es un sábado, ¿no?
¿Qué lo van a hacer? No, o sea, El 16, el el de, miércoles. No, es que ajá, es 16 es martes, creo. bueno, entonces no hay ningún problema. Es martes, ahí está Carlos. Si yo no tengo cirugía, de repente puedo ir y estar ahí con ustedes también. Ahí está Carlos. Yo te voy a dar el contacto. Él es el que, para que tenga el área limpia antes que ustedes lleguen y abra las puertas y todo lo demás. Entonces eso es importante, coordinar eso para, creo que los va a dividir en 2 grupos de 77 o cómo va a ser él, no sé. No, él nos quiere dividir en grupos de 24, porque dice que quiere como a 3 o 4 en cada maniquí por turno. Excelente, bueno, perfecto, perfecto, muy bien. Aprovechen, porque yo creo que es el primer, desde pandemia, creo que es el primer grupo que va a hacer eso. Eso se suspendió todo con pandemia. Bueno, eso número 1, ahí va a estar ya como con ustedes también, ¿no? El grupo, lo segundo que quería decirles entonces que hablé con él el 3 de septiembre, él va a tener unos certificados que obviamente cuesta. Yo le dije que le iba a enviar la lista hoy, porque él tiene que prepararse, ¿no? Lo que esté interesado, eso no es obligatorio. Yo le recomiendo a los que van afuera que lo tomen. Más, le recomiendo a cualquiera que lo tome, porque a veces uno invierte esa cantidad de dinero en cualquier cosa y esto lo está invirtiendo en uno mismo. Y eso es algo que yo le recomendaría que tomaran los dos, el BLS y el ACLS, porque usted tiene que primero tomar el BLS para hacer después el ACLS. Así que me dan esa lista hoy, la cantidad que sea, pero para yo cumplir con él, porque la verdad que él está cumpliendo con la cátedra y va a ser la otra parte, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decirles. Nosotros entonces nos estaríamos viendo mañana. Mañana tenemos, mañana es el doctor Roberto Cerrut y ya él me confirmó que es virtual. Así que bueno, Okay, en su caso, con el doctor Roberto Cerrut y yo no los veo, yo creo que hasta el martes, ¿no? No, hasta el miércoles. miércoles, creo. Sí, porque déjame ver aquí, vamos a abrir de una vez. Doctor. Dígame. Dale. ¿Cuánto cuesta el curso de BLS? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo le pregunto al doctor Perdomo para que me diga el precio y los detalles. Pero bueno, o sea, cuando tú haces ese curso, aquí está. Nos vemos. Si ese día le toca a él, nos vemos el miércoles. Nosotros nos vemos el miércoles. Ese curso es un curso completo. Usted recibe su libro, recibe, creo que el refrigerio, todas las cosas que le dan ahí, todo el material instructivo. Espérate un momentito. Así que es muy importante, ¿no? En algún momento lo van a tomar y yo le diría lo que siempre me dicen, bueno, doctor, si se nos va a vencer, ¿para qué? Mejor lo tomamos cuando estamos saliendo. Bueno, es que usted eso toda la práctica lo va a hacer. Aquí le enseño algo que tengo ya para el recuerdo, aunque igual me funcionan como crédito, porque no están vigentes, pero estas son las mías. Esta es proveedor. Esto se venció en marzo del 2011. Yo era instructor, ya me imagino que la credencial de ABLS y de ACLS, ¿no? Esto uno tiene que hacerlo, no hay ninguna duda. Esos cursos uno los tiene que hacer. Ahí se ve, yo no sé si se veía. ¿Se vio las credenciales? No, doctor. Perdón. Me veré que acá estoy compartiendo mal. Aquí sí se van a ver,
Ahí está. A mí se me venció el 20 de septiembre. Después hice alguna actualización, pero ya después, ya le digo, con el problema mío de mis rodillas, lo dejé. Pero yo siento que esto es algo que ustedes tienen que hacer nuevamente. Y no es una obligación, pero sí se lo recomiendo. Igual la parte de ATLS también, porque ustedes van a rotar y trabajar en áreas que ese curso les va a dar cierta capacidad para resolver cosas. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Los estudiantes acá les vamos a ofrecer un pequeño desayuno y van a practicar entre ellos. Y nosotros nos veríamos en la tarde. ¿La doctora qué dijo? ¿Va a dar la clase siempre o no, Yanivel? Ella me pidió que le mandara el link de la clase, pero que me iba a avisar en cuanto salía de la cirugía. Bueno, así que por ahora estamos... Sí, me avisa para ver si le consigo un espacio, pues, porque esa clase es importante, ¿viste? Ok. Listo. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego.